debajo ha debilitado y ese terreno entonces se ha hundido. Ahí han provocado vaciamiento por este tipo de actividad extractiva. ¿En qué zona? Usted decía hacia... Eso es aquí. Ahí. Cerca de lo que decía Iván también, ¿no? Y es por ejemplo ahora que... Bueno, ahí hay unas mineras claro, antiguas. exactamente. Ahora hay una gran cantidad de habitaciones en ese sector. Está todo construido. Claro, el problema entonces es hasta qué punto el alcance de esas excavaciones mineras están bajo el subsuelo de lo que ahora se está loteando para Claro, urbanizar. específicamente hacia el camino al paraíso, por ese sector. Y por ejemplo, perdón, en Renca, en ese sentido, lo que usted decía, ¿no deberíamos haber construido ahí? Yo diría que tanto por ser Chile signatario de la Convención Ramsar, que tiene que ver con el tema de protección de humedales y todo lo que ellos implican en términos de servicios ambientales, no. O sea, no estamos... Además se suma el tema de que no son buenos suelos de fundación. Claro, porque son... O sea, no Están con el respetamos esa nivel de la convención nave a la que deriva. superficie. Bueno, por eso Doble también hay problema. sectores... Doble problema, exactamente. Y hay sectores en que uno tiene una provisión de hacer edificios con cierta altura. Claro. Claro, o sea, están acotados Por algunos el pisos piso. nomás. Y ya cuando uno le va, porque las ciudades se van machacando, ahora van a hacer un metro, por ejemplo, bajo Vespucio, que va a estar debajo incluso de... 40 metros de profundidad. O sea, la autopista va a estar debajo del metro. Ahí cómo lo hacen, porque yo siempre me queda la sensación de cuando explicaban en los derrumbes de las minas, en el fondo, que le van rompiendo el quesito como un gruyere y de repente ya no resiste. ¿Eso cómo se hace para que no pase en una ciudad? Porque puede pasar. Claro, bueno, cuando se hace ese tipo de obras viales, se produce un abovedamiento que es soportado por una estructura de hormigón armado que se supone que resiste, ¿no es cierto?, tanto los pesos de todo lo que queda encima como las vibraciones a propósito de ondas sísmicas o del mismo tráfico de los trenes. O sea, no es que le saquen y dejen en la tierra que hay, sino le hacen una estructura Sí, perfecta. claro. Pero puso No, mala de cara otra igual manera, fea, imposible. cuando Puso dijimos lo de cara. los 40 metros puso como mala cara y... No, lo que pasa es que además tú no tienes que pensar en dónde está el nivel de la napa subterránea. Si el nivel de la napa subterránea está, supongamos, a 30 metros de profundidad, toda esa construcción se va a encontrar con esa masa de agua que está ahí moviéndose y por lo tanto va a tener problemas para construirse, pero además uno piensa va a tener problemas después para la mantención, porque como se vio en algunas estaciones de esa línea del metro que va por toda lava, hay filtraciones. Claro. Y a pesar de tener toda esta bóveda de hormigón, ¿no es cierto?, con estructura metálica para soportar todo esto, pero el agua igual se encarga de encontrar algún punto por donde meterse. Se abre ahí. paso, se abre paso. Claro, se abre paso. Profesor, o sea, es riesgosa esa Claro. situación que estamos... Aparte de riesgosa, estamos alterando el ecosistema. Claro, el agua va por ahí por algún motivo. Y eso permite, lamentablemente, que algunos sectores que se alimentan de esta agua subterránea ya no estén presentes. O Claro, son se desviados. produce alguna alteración, como produce dices tú, en la circulación de la napa. Exactamente. Y además si pensamos que Santiago está sufriendo un descenso progresivo de la napa, venimos saliendo, o yo diría que todavía no, de una mega sequía que se dice 2010-2015, pero que empezó a perfilarse el 2007 en realidad, con el descenso gradual de las precipitaciones. Entonces, si la napa va bajando, cualquier intervención allá abajo podría tener alguna consecuencia. ¿Y hay más riesgo en zonas aledañas a ríos, por ejemplo, corrientes de agua? Estoy pensando en el río Mapocho, bueno, sabemos que hay autopistas, ¿no? Se han hecho túneles, en el sector, no sé, Canal Las Perdices, hay tantos lugares donde hay corrientes de agua, porque lo de Florencia fue por una rotura de una cañería, entiendo, ¿no? Pero da la impresión en un comienzo que tenía que ver algo con el río que estaba justamente ahí mismo. Claro, cuando hay un cauce urbano y ese cauce urbano ha sido intervenido en sus riberas, tú cambiaste las condiciones de los materiales de las riberas en términos de consistencia, de soporte al trabajo a que son sometidos y por lo tanto eso queda debilitado y ante cualquier aumento entonces de la infiltración del agua, más las vibraciones, más en este caso paso de onda sísmica, en el caso de Chile, bueno, evidentemente tú estás creando una especie de bomba de tiempo para que se produzca este tipo de socavones. Me quedé pensando, o viendo esas imágenes de los 20 autos, ¿quién paga eso? Porque en el fondo el seguro, la MUNI, ¿quién es como el responsable de esa pérdida? Claro. O sea, ha habido casas que se han caído, ha habido edificios. Bueno, la verdad es que si uno piensa en responsables de esto, claro, los responsables pueden ser los que hicieron la intervención y no previeron entonces que esto podía suceder.
Pero de ahí a quienes hicieron eso vayan a pagar, lo dudo mucho en realidad. Y si las personas no tienen seguros que incluyan Pero, claro, ese tipo de siniestro... pero normalmente los seguros son contra catástrofes naturales. Claro. Y aquí es donde está siempre la discusión en los seguros. Sí. Claro. Claro. A mí me ha tocado Son en alguna catástrofes- oportunidad hacer algunas presentaciones justamente si esto corresponde a natural o intervención humana. Bueno, lo que pasó Entonces en ahí la donde está última el lluvia, problema. Iván. Claro. Lo que pasó en la última lluvia es que queda más Efectivamente. claro imposible. Sí, no, me gustaría preguntar, profesor, tenemos kilómetros y kilómetros de costa los chilenos y mucha construcción al borde costero. ¿El mar puede producir socavones? Bueno, el mar es un agente erosivo o de abrasión muy efectivo por el transporte de arena que produce en la zona litoral y de hecho hay muchas cavernas litorales en los frentes rocosos, ¿no? Muchos deben conocer el Puquén, por ejemplo, ¿no es cierto?, el sector de los Molles. Bueno, eso es erosión marina a propósito de que existen grietas o fisuras por las cuales el agua empieza a trabajar en este ir y venir del oleaje, ¿no? Entonces hay zonas rocosas que tienen cavernas, pero como eso es roca y los usos en esas áreas son livianos en términos generales, una casa de veraneo no es tan pesada como un edificio, no debiera haber problemas de derrumbe. Francisco, pero quizás falta que, como porque esto no se había visto, o ahora están apareciendo más lo que hablábamos un ratito, entonces quizás falta que cuando revisen el suelo van y digan, oh, ese suelo está muy bueno para construir. Quizás habría que hacer una prueba de decir, oye, pero si le entra agua por una filtración, que es muy probable que pasa, porque eso pasa en las ciudades, eso no se está haciendo, ¿no? Entonces quizás falta ahí un poquito de mayor énfasis, digamos, en dónde estamos construyendo. ¿Cómo andamos de sales? ¿Cómo están las sales? Se ¿Cómo fueron están? muy abajo. Claro, no, yo creo que los estudios de suelo de fundación ya debieran tener considerada ese tipo de situaciones. Claro. Es decir, Pero no la tienen por el momento. No la tienen. ¿Qué tipo de elementos cementantes contiene ese suelo? ¿Se disuelven o no se disuelven Claro. con agua? ¿La consistencia es suficiente? ¿Qué pasa si le pongo agua? Que va a ser lo más probable que ocurra durante la vida de las construcciones. Siempre es por exceso como de arrastre de esta agua, o también puede ser al revés, que en el fondo una zona cortaron el cauce del río, lo mandaron para otro lado y se empieza a secar esa tierra y como que también termina como disolviéndose, como pasa a veces que uno ve sectores que la tierra se convierte en polvo casi. Claro, ahí hay unos fenómenos que se conocen como arenización, ¿no? Uno lo observa en varios lugares y el desarrollo de estas zanjas de erosión, las llamadas cárcavas, son muchas veces producto de que la roca, que es muy antigua, prácticamente ha perdido toda la consistencia, se ha transformado casi en un sedimento, que el paso del agua produce este vaciamiento por debajo y después se derrumba. Profesor, y además cada vez siento yo, a propósito de todo lo que estamos viviendo con la sequía, con este calentamiento global, la opinión de los expertos es súper importante. Por ejemplo, Iván, claro, hace un tiempo nos decía el agua a lo mejor se va a absorber, pero hoy en día el agua parece que corre porque la tierra está tan seca, entonces también como que ha ido cambiando, bueno, el mundo y nuestro país, por supuesto, también en términos de lo que son nuestros suelos, la cuenca de los ríos y todo eso. Bueno, en la medida que el hombre interviene y cambia las características del suelo en términos de grado de compactación, por ejemplo, o porque le agrega algún tipo de material impermeabilizante, como en los caminos rurales, cuando se agrega aceite quemado o petróleo para que no se levante polvo. Sí. Todo eso finalmente influye en la infiltración. Y lo que no se infiltra va a escurrir por encima. Y por lo tanto, de ahí vamos a tener una serie de problemas asociados a exceso de agua en superficie, que tiene que ver con inundaciones, con anegamiento. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Estábamos en el sector precordillerano construyendo, asfaltando, encementando, y esa agua que se infiltraba antiguamente corre hacia los sectores más bajos. Claro. Y que lamentablemente en nuestra ciudad son los más vulnerables. Exactamente. Tú tienes que pensar que toda la zona del Pedemontana Sí. era un área de buffer, un área de amortiguación de todos los fenómenos que provienen de la precordillera. ¿Ya? Y por lo tanto, en la medida que hemos ido cambiando esas condiciones, esa agua que no se infiltra o esos flujos cargados de sedimentos que no quedan retenidos ahí, pasan sobre la ciudad. Ahora, Ya. profesor, a ver, porque hemos hablado, la Javi le planteó esto de la resequedad, digamos, del suelo y todo, pero el hecho que uno termina siendo un suelo una especie de queso gruyere, como bien plantea el ejemplo de la Javi, no hace que eso también erosione, solo el hecho de generar estos hoyos en el suelo no genera ningún riesgo. ¿O es solamente el tema o el exceso de sequedad o el exceso de humedad lo que hace que se erosione el suelo?
Bueno, yo te diría que cualquier acción que tú hagas en perforación, en socavamiento para fundaciones de edificios, por ejemplo. Es que estoy pensando en eso, porque estamos pensando también en gente que vive ahí y que obviamente no tiene idea de esto. Yo no tengo idea y ahora me estoy enterando de estas cosas, en realidad. Claro, no, incluso ha pasado que han estado siendo los heridos para fundar un edificio y ya el edificio de al lado se ha resentido. Y siguen adelante con los Y trabajos. siguen Oye, con estacionamiento -4, -3, Claro. -5 y... Claro, evidentemente uno podría decir, a lo mejor están creando una tumba para automóviles. Por Bueno, exagerar ahí un lo poco. vimos. Oye, a propósito de Impresionante. edificios, un asunto bien importante, si alguien se va a comprar justamente un departamento, una de las cosas que la gente no consulta es si tiene sistema de evacuación mecánica en los subterráneos. ¿Cómo eso? ¿Cómo? Bomba que Bomba. entra en el agua en caso de inundación. Ah, como lo que pasó Claro, ahora en claro. Providencia. Claro. Y eso es importante. Usted se va a comprar un departamento, consulte antes si está ese sistema porque ¿Y tienen normalmente, Iván? deberían tener todos los edificios, pero no todos. ¿Cómo se llama, Iván? Un sistema de evacuación mecánica, Claro, ¿no? son O sea, bombas una bomba de que te traiga el extracción agua. del agua, pero de todas maneras están pensadas para una cantidad de agua determinada. Sí, claro. El problema es que cuando viene un desborde de un río y las calles son transformadas en Claro, río claro. y toda esa agua se No mete da. de un golpe ahí resiste, abajo, no resiste. no hay bomba que sea capaz de al mismo Sí, tiempo estar claro. evacuando toda esa agua. Pero igual me quedo pensando porque un poco vemos cuadras, no sé, en muchos sectores, La Florida, Ñuñoa, Providencia, y se construye, y una cuadra que antes tenía 10 casas, ahora tiene 10 edificios, literalmente. Entonces, y a veces, claro, -3, -4 subterráneos, entonces uno dice abajo esa tierrita igual debe estar susto igual, ¿o no? Claro, está sufriendo una compresión artificial que no es propia y frente a eso va a afectar evidentemente las condiciones de infiltración. ¿Y quiere preguntar algo, Marito? ¿Tú? Sí, no, que en base a lo que estaba preguntando justamente la Javiera, si yo me doy cuenta que están construyendo al lado de mi edificio y están haciendo un hoyo muy profundo, ¿a quién puedo alertar para que me brinde ayuda y me proteja de alguna manera? ¿Es directamente a la municipalidad o quién es la entidad a cargo de fiscalizar todo esto? Bueno, las direcciones de obra de los municipios son precisamente las que otorgan los permisos y las que tienen que supervisar que las cosas se hagan bien, digamos, y no pongan en riesgo el entorno. Ya, pero una vez que están construyendo ya como Van a que llegamos, seguir. ¿no? Da la Parece sensación que de Igual que tiene que haber inspección. Y además, si un vecino se da cuenta de que hay algún tipo de problema, lo primero que tiene que hacer es ir a la dirección de obra y mira, esto está pasando. Y por último, llevar unas imágenes que ayuden ¿Los a llaman mostrar el ustedes para problema. hacer esto? Es que me quedé pensando en lo que decía la Karen. ¿Estamos llamando especialistas? ¿Se está tomando en consideración la opinión de los especialistas? Bueno, yo Firme, diría que doctor, la firme. en general, en muchos temas, los puentes entre la ciencia y la gestión del territorio es un gap, es una brecha que no tiene puentes, digamos. Y cuesta mucho precisamente llegar a veces con el resultado de investigaciones o con propuestas que apunten a la seguridad del Sobre todo uso cuando hay del intereses territorio económicos también, respecto, porque- claro. Ojalá que empiecen a incluir entonces más de estos estudios de... A los de- especialistas, a un Iván, a un profe como Bueno, el que ahí- nos acompaña oye, hoy ahí también. hay un tema importante, los Sí, pues. puentes. Pensemos que se puede construir sobre Chiloé, ¿no es cierto? El paso de Puerto Montt a Chiloé. Y ahí hay un tema muy importante que es el viento. Claro. Claro, así que yo me imagino que eso está estudiado, pero de todas maneras... Oiga, el hay tema de los consideración. puentes, buen punto también, que ha sido doloroso para muchas ciudades. Muchas gracias, Francisco Sí. Ferrando, nuestro No hay por profesor, qué, que tenga pues. lindo fin de semana. Que estés bien. Muy bien. Igualmente. Gracias, Oye, profe. Alvarito García, que anoche se acostó tarde, se levantó temprano Sí, y día no yo creo- para, incansable. Se quedó a dormir acá, parece. No, me acosté a las 2 de la mañana, a las 7 en punto estaba en el canal listo para los despachos, pero con ánimo, deportiva. porque la verdad que Ay, como tener tuna. energía es lo que me gusta a mí. Oye, estoy en el Estadio Nacional, estoy vestido de corto con la tenida de la selección chilena, porque, atención, los en un chorros ratito cortos. más les voy a contar una exclusiva. Tiene que ver con el tour y museo de la selección.